Y él me dice que una noche en el sector de Plaza Sotomayor le tocó trabajar de noche, eran las 3 de la mañana, me dice, y lo hicieron parar unos turistas. Dice él, muy suelto cuerpo. Dice, se suben los 3 turistas, dice, eran altos, rubios, y uno de ellos le dijo, vamos al sector de Playa Torperas. A él le dio miedo. Me dijo, ¿sabes qué? Porque ellos tenían claves. Entonces le mandó la clave a otro colega para que lo siguiera, claro, exactamente, porque como bien digo, ese sector era muy oscuro, no había prácticamente luminarias públicas. Entonces él escucha que abre la puerta, él mira hacia atrás, mira hacia adelante, y cuando va a mirar por el espejo ya no estaba. Entonces él dice que ¿qué pasó acá? O sea, él sintió que se abrió la puerta. Sí, pero no vio cuando se bajaron. Y así estamos llegando al capítulo final de temporada de esta tercera temporada de La Noche del Miedo podcast. Como ustedes saben, vamos a comenzar agradeciéndole a todos ustedes por estar ahí una vez más. Pero ustedes no son los únicos. Como siempre, también siempre está con nosotros nuestro querido amigo Jorge Zavala Berrío. ¿Cómo estás, Jorge? Bien, Felipe, bienvenido a todos los que se están sumando a este último programa. Como que duele decirlo. Sí, es como, no quiero, es como el capítulo final de la serie, así una cosa como que... Pero no se preocupen, nosotros sí volvemos luego. Volvemos pronto, ¿cierto? Claro que sí. Y como estamos cerrando esta temporada, no podía ser de otra manera. Primero que todo, escuchamos la voz de la gente. Exactamente. Nosotros escuchamos la voz de nuestra gente. Hace tiempo ya, en el último tiempo también, pero incluso antes, ya nos habían pedido hablar sobre el fenómeno OVNI, ¿cierto? No lo habíamos hecho hasta el minuto, después de reiterados intentos. Ha salido súper difícil, pero lo logramos. En los comentarios, antes que anuncie a nuestro invitado, en los comentarios nos pedían siempre un amigo que, en su nickname se llama JL Guerrero. Él nos pedía hablar acerca del fenómeno OVNI. Exacto. Cuéntanos quién está con nosotros. Asumo que se llama Juan José Luis, ¿no es cierto? Juan Luis. Ahí vamos a ver que nos diga. Dinos en los comentarios. Exactamente. Bueno, no podemos tener a ninguno mejor en este minuto para conversar de este tema, en el que nosotros no somos expertos, pero nuestro amigo sí. Hoy día nos acompaña nuestro amigo invitado ufólogo, por supuesto, respetado en el medio, destacadísimo, ¿no es cierto?, a nivel nacional, así que un honor para nosotros tenerlo en este panel. Nuestro amigo Marcelo Moya. ¿Cómo estás, Marcelo? Hola, ¿qué tal, Felipe? Jorge, un agrado estar aquí con ustedes y bueno, conversar sobre esta apasionante temática como lo son los ovnis. Y hoy día traemos algunos casos, algunos reportes sobre todo lo que se han dado acá en la quinta región, que es muy interesante también. Y bueno, todo Chile, yo siempre digo, todo Chile se pueden dar a ocasiones que uno puede ser testigo de algo que considera anómalo. Así que todo eso lo vamos a estar comentando el día de hoy. Hay que estar atento nomás y sí. La hemos conversado todas fuera de cámara. Así sí, que... fuera de cámara, exactamente. Es que esta cuestión da para mucho. Claro. La verdad, las cosas que ustedes están acostumbrados a que nosotros los asustemos un poco con demonios, apariciones y todo ese tipo de cosas, hoy día nos vamos a asustar con los ovnis, ¿no es cierto? Hemos tenido nosotros, dentro incluso de las temáticas que ya hemos conversado, situaciones extrañas. Por ejemplo, en uno de los últimos evidencias que hicimos, tuvimos a nuestros amigos Bati, ¿no es cierto?, y Agustín, que ellos nos hacían referencia a esto que ellos vieron en la carretera. Un ser que se atravesó. Un ser gigante, ¿no es cierto? Le vamos a preguntar al tiro, ¿no es cierto?, a nuestro amigo Marcelo. Marcelo, cuéntanos esto.
uno siempre asocia el tema del extraterrestre, el marciano, como se conoce comúnmente, ¿no es cierto? A un ser humanoide de color verde con ojos grandes y qué sé yo. El cine ayuda mucho también a crear ciertas expectativas, pero hay avistamientos también de cosas que no son necesariamente una nave redonda con luces, sino que este tipo de cosas ¿se pueden atribuir al fenómeno ovni o no? Sí, bueno, en parte, y tú bien lo dijiste, genera mucho miedo también este tema. No solo expectativas genera el cine, sino también el miedo. Y muchas personas cuando escuchan la palabra o el acrónimo de OVNI, objeto volador no identificado, de inmediato se le viene a la mente todas estas películas que tratan el tema de una manera bastante de terror. Por ejemplo, hay una película que se llama Fuego en el Cielo, Fire in the Sky, donde al tipo prácticamente lo hace pebre, como decía un buen chileno, perdón la expresión, sí, en la camilla y todo eso, con agujas por todos lados. Y bueno, pero sí, hay situaciones, o mejor dicho, reportes que hablan derechamente de apariciones de algunas entidades. Acá en Valparaíso también se han dado algunas, y llama bastante la atención porque son personas que decidieron hablar su experiencia. Muchas no lo hacen, eso también hay que recalcar, porque por el temor al ridículo, y eso lamentablemente hasta el día de hoy, a pesar que hay una masificación de la temática en los medios de comunicación, lo dijiste, el mismo cine, claro, pero a pesar de eso, igual hay mucha gente que se guarda sus avistamientos, sus reportes. Yo creo que en cada familia hay algún miembro que debe tener alguna experiencia relativa a este tema. Y lo curioso que se ha dado últimamente, o mejor dicho acá, en los reportes que llevo en mi poder, de que hay apariciones de luces, no derechamente de objetos, a pesar de que, y eso también lo vamos a hablar más adelante con respecto a las apariciones a nivel aeronáutico. La aeronáutica también tiene mucho que entregar porque, bueno, ahí tenemos de por medio tecnología, pero ¿qué pasa a nivel terrenal? Ahí claro, es bastante más complejo de poder tomar un reporte, por el hecho de, claro, la persona está sola en su habitación, en su pieza, apaga la luz y todo eso, y de improviso empieza a sentir cosas, empieza a escuchar, ¿no? Incluso a ver. Hay un reporte que yo considero bastante interesante cuando me tocó hablar con esta persona, no nos vamos a guardar el nombre. Sí, por favor. Esta persona también al sector, en una parte interior de la quinta región. ¿Y por qué digo esto? Porque claro, muchos dirán, pero ¿por qué no dice el nombre? Todo eso, porque muchas personas prefieren, como el anonimato, sí, el anonimato, por lo que acabo de mencionar, con respecto al tema del temor al ridículo. Bueno, y esta persona, estábamos en una reunión de varios amigos y ella se decía hablar. Madre, estaba acostada en su pieza con su marido en la cama matrimonial. Se empieza a quedar dormida y de improviso empieza a ver a los pies de la cama que se comienza a formar como una figura, dice ella, pero el sonido le llama la atención. Era como algo cuando uno enciende estos televisores antiguos que se escucha como la electricidad estática. Claro, dice que empieza a formarse una figura luminosa. Y esa figura da la forma como una persona pequeña, dice ella, como un enanito. Muy cabezón, con ojos muy grandes. Entonces ella se queda prácticamente petrificada, así, mirada a los pies de la cama, como digo, y comienza esta entidad, según la descripción que dice ella, que se comienza a trasladar hacia el lado donde estaba ella. Entonces ella no se podía mover, dice, solamente los ojos, quería gritar y no podía. Que también vamos a hablar de eso. Y este ser dice que se acerca, la mira, y ella no se podía mover, hasta que esta entidad da vuelta a la cama y se acerca al marido. Pero el marido está durmiendo profundamente, y ella dice que esta entidad se acerca a la cara del marido, muy luminosa, después se devuelve y se pone en el punto donde apareció y desaparece. Duró algunos segundos, ella pensando que todo había sido una pesadilla, sueño, claro. Pero lo curioso, dice que estaban en la mesa, estaba preparando el desayuno, y el marido le dice, tú y tus bromas. Y ella quedó, wow, quedó así, pero ¿qué pasó? ¿Cómo? No, si yo me di cuenta, le dice el marido, que anoche tú me alumbraste con una linterna a la cara.
Entonces, y ahí dio por sentado de que efectivamente lo que había vivido no era parte de un sueño ni nada por el estilo, ni siquiera una alucinación. Y ella quedó así petrificada. Incluso en el momento que estaba relatando su experiencia se pone a llorar, o sea, por el miedo que le generó todo esto, porque decía, ¿qué va a pasar más adelante? Me vienen a buscar a mí, a mis hijos. Es un temor propio de una madre. Y bueno, este tipo de relatos que no se dan comúnmente en ufología, y muchos, claro, hay muchas, por ejemplo, la medicina tiene mucho que decir también, porque claro, estamos a veces pasando por un tema de estrés muy fuerte y se producen las alucinaciones hipnagógicas, es decir, cuando nos estamos quedando dormidos, estamos entre la frontera del sueño, claro, y una dimensión, y claro, y la vigilia. Entonces ahí se producen hay una situación a nivel mental que son bastante discutibles. Por un lado, claro, hay ufólogos que a ciencia cierta dicen que efectivamente estamos siendo visitados. Ya no tenemos el avistamiento a distancia, sino a nivel de dormitorio, lo que se denomina visitantes de dormitorio, como lo veníamos conversando. Entonces, claro, la medicina entrega también su opinión al respecto, aludiendo de que todo es parte de una alucinación, y en base a eso también al estrés, la persona trata de desembocar todo esto en su experiencia o en su tipo de creencia también. Mucha televisión, mucha película. Entonces, claro, tenemos dos polos bastante opuestos. Sí. Los que creen firmemente que efectivamente estamos siendo visitados, y por otro lado, el mundo de la ciencia, podríamos llamar, está bastante cauteloso porque es más bien un tema a nivel mental. Oye, Marcelo, una consulta. Por ejemplo, con respecto a eso mismo que tú acabas de mencionar. ¿Cómo se puede entender? Porque uno ve las películas y lo que uno más ve es que estos seres de otro planeta, porque estamos hablando de que hay extremos como depredador, ¿no es cierto? Y sí. Que son aliens, ¿no es cierto? Claro, el mismo alien, sí. ¿no es cierto? Está ET. Que ET, bueno, es que ET es lo opuesto, ¿no es Sí, cierto? claro. Es como casi un peluche. Un cambio, ¿no? ahí, Claro, pero sin embargo tenemos a depredador, tenemos a alien, que son asesinos, un monstruo asesino de otro planeta, ¿no? Entonces, y vemos que en otros casos vienen seres de estos humanoides cabezones que vienen también a conquistar la Tierra, no sé qué. Entonces, uno dice, bueno, si yo creo que es una de las cosas que más da miedo. Si yo de pronto me encuentro con un ser extraterrestre, ¿no es cierto? O con una supuesta nave extraterrestre, ¿qué esperar, digamos? Porque uno dice, ¿cuál es la intención de estos gallos? Efectivamente vienen a matarnos, vienen a quitarnos el planeta, vienen a conquistarnos, vienen a estudiarnos. ¿A qué cresta vienen? Claro. En otras palabras. Entonces, eso por un lado. Y lo otro que te quiero dejar planteado, existe también la teoría más bien incrédula, si queremos llamarlo así, de decir que los supuestos aliens, supuestos extraterrestres, no son tales, sino que dicen que somos nosotros mismos, los humanos, en el futuro. Del futuro, claro. Que estamos atrofiados en el fondo por esas otras formas tan raras, porque ya las máquinas hacen todo por nosotros. Entonces el nivel de tecnología es demasiado alto, entonces ya el humano pasa a ser este mono de brazos flacos, ¿no es cierto? Y tamaña cabeza, y creamos la máquina del tiempo en el fondo, y venimos claro. para acá a ver en qué nos equivocamos en el fondo. Claro. No sé, ¿qué piensas tú de esas dos cosas? La intención de estos muchachos y la teoría del futuro. En mi opinión, yo creo que hay una sobrecarga cultural. Lo que ha producido el cine, los mismos documentales, que claro, te muestran los sensacionalistas. Claro. Hay una carencia de investigación en profundidad increíble, pero claro, sabemos que el tema vende. Entonces es mejor mostrar al alien invasor, porque claro, te genera un miedo, obviamente. ¿Sí? La noche del miedo. La noche del miedo. Te genera la noche del miedo. Entonces, claro, ahí, como bien digo, hay una situación de cuando, claro, creemos ver algo extraño que lo relacionamos con el tema ovni, se nos viene a la cabeza todas esas películas de los aliens invasores. Por ejemplo, esto comenzó cuando terminó la Guerra Fría,
ya por el 45 o el 46, Claro. el cine comenzó a evolucionar también, en el sentido de que el alien era invasor. Ahora, hay un antecedente, recordemos, por ejemplo, la obra de H.G. Wells, La Guerra de los Mundos, Claro. el año 1898 estamos hablando. Y que después Orson Welles la llevó en la radio ahí. Exactamente, el 31 de octubre de 1938, si no Muy me bien. falla. Claro, exactamente. Y que todo el mundo escapó. Quedó la grande. Entonces, claro, ahí tenemos dos antecedentes. La Guerra de los Mundos, la emisión radiofónica y lo que fue el cine también de la década del 50, donde se mostraba el platillo. ¿Y por qué menciono la Guerra Fría? Porque claro, ahí ya comenzaba toda esta como exposición de poder, digámoslo así, de las potencias. Por un lado, en ese tiempo la Unión Soviética, Alemania también, ¿por qué no? Y Estados Unidos. Entonces, era Y el mejor... miedo nuclear. La Exactamente. guerra nuclear. Entonces, Claro. qué mejor mostrar al alien que está invadiendo tu país y nosotros, en este caso Estados Unidos obviamente, sacamos todo el arsenal y ganamos. Lo que sucedió con la película El Día de la Independencia, que el presidente... Y justo el 4 de julio. Exactamente. Entonces, hay todo ahí un tema netamente como un colchón cultural, como mencioné. Bueno, y el caso Roosevelt también. Claro, el caso de Roswell también, que también está en debate hasta el día de hoy. Pero yo creo que tenemos que despojarnos hoy en día con todas estas comisiones que se han realizado en este último tiempo. Yo te hablo de la década, a mediados de la década del 70, el 80, no solo a nivel militar. Recordemos que los primeros proyectos de investigación estuvieron bajo el alero militar. Incluso la CIA estaba bastante preocupado en el año 50-51 porque pensaron que todo este bombardeo mediático del tema OVNI era un arma de inteligencia del enemigo, Claro. para hacer colapsar lo que son las redes comunicacionales. Pero se dieron cuenta que algo estaba pasando. Entonces, claro, se creó el proyecto Signo, el proyecto Grach, el proyecto Libro Azul, a mediados de la década del 60 termina, y luego lo toma el Comité Condon. Edward Condon, un físico bastante escéptico, muy escéptico del tema, lo toma, entonces ahí comienza como a limpiar un poco el camino. Pero lo que voy, que claro, los proyectos ya se empezaron a dar en los 50, en los 60. Entonces, claro, allá veníamos con la idea de que algo estaba pasando en los cielos. Pero yo me recuerdo que hay un incidente bastante interesante que ocurrió el año 56 en Inglaterra, una base norteamericana, donde se dio la alarma de que un objeto estaba circundando el área. Sale un avión en misión de Scramble, que es Interceptor. claro, y se encuentran con que no es un eco de radar, porque cabe destacar que hoy en día, con el desarrollo de tecnología de radar, también se equivocan. Claro. Yo me recuerdo por ahí en un documental que JJ Benítez, este gran novelista español, decía que los radares no se equivocan. Entonces le daba ciencia cierta que efectivamente cuando salía alguna traza era porque algo realmente extraño estaba ocurriendo. Claro. Pero no, con el pasar del tiempo, claro, se dieron situaciones que se producen, por ejemplo, los ecos falsos, que son los cambios de temperatura, cierto nivel de la atmósfera, a cierta altura. Entonces, claro, produce esas trazas. Pero lo curioso es que el año 56, en Ben Guardias, como digo, salió este avión y no se encuentra con una traza, con algo, sino se encuentra derechamente con algo físico. Un objeto que era muy similar a una lenteja y que comienza a circundar el avión y prácticamente jugar al gato y al ratón. Lo perseguía, se ponía adelante, se ponía detrás, hasta que el avión, como suele suceder, se le va acabando el combustible y tiene que volver exactamente a la base. Entonces, esos casos son muy pocos, pero son realmente contundentes. A mí me llama la atención, Marcelo, en base a las visiones o los testigos que hablamos recién, porque yo noto y he leído por ahí que de repente este fenómeno OVNI va cambiando con las décadas. Por ejemplo, en la década del 40-50 lo veíamos con ventanas, muy con remache, tornillo, muy a la usanza de lo que era la tecnología máxima, que eran los aviones en esa época. Luego pasamos a los 80, ya se empiezan a ver formas más estilizadas y ya en la época actual son prácticamente luces o cosas por el estilo. ¿Va cambiando el fenómeno? Yo creo que ahí hay que ingresar al tema, lo que es el tema psicosocial. Uh-huh. O sea, tú bien lo dijiste, el platillo con tornillo, ventanas, pero teníamos las películas. Claro. Entonces salieron los famosos contactados. Uno de los más emblemáticos en Estados Unidos fue George Adamski, Claro. que decía estar en contacto con un ser de Venus llamado Orton,
y mostraba imágenes y ustedes veían que el platillo volador se movía enfrente de él de manera muy tosca, ¿no? O sea, Claro. la tecnología parece que se Muy fue a stop la motion. paila, claro. Y se movía, y claro, después se supo que solamente eran maquetas. Eran maquetas. Y cuando decía los contactos iba solo, o sea, no había nadie que respaldara a un testigo externo, que respaldara y dijera, sí, efectivamente esta persona tiene un contacto con un ser de Venus, Claro. nada por el estilo. Entonces, los 50, claro, se dio todo este boom de los films, de las literaturas, y claro, los contactados diciendo que tenían contacto con seres en platillos voladores. Claro. Pero hay un antecedente, fíjense ustedes que el 24 de junio, que ya estamos próximos ya al aniversario 77-78 prácticamente de la era moderna de los ovnis, para nuestros amigos que no se ubican mucho, la era moderna comienza el 24 de junio de 1947 con el avistamiento que tuvo este piloto civil Kenneth Arnold, el Monte Rainier. Claro, que él estaba destinado a realizar una búsqueda de un avión siniestrado y se encuentra con 9 objetos que van sobre el monte a una gran distancia, se van movilizando información como asaltos. Entonces él, cuando da la entrevista a Bill Beckett, que era el periodista ahí del diario local, le pregunta, ¿pero cómo se movían? Entonces Arnold dijo, se movían como si uno lanzara un plato sobre el agua. Entonces el periodista, Literal, en la nota, literal. claro, dijo, vio un plato volador. Entonces ahí también hay que tener cuidado cuando uno utiliza estos términos, porque claro, tenemos un antecedente ya en prensa de que se hablaba derechamente de un plato volador. Entonces yo creo que en gran parte también lo hace lo que son algunos sectores, los medios de comunicación. Es decir, que te instalan el platillo, digamos que baja, que vuela, que tiene un punto de ignición. Luces. Exactamente. Es un constructo esto. Claro, entonces, claro, y a medida que va pasando el tiempo, cuando uno va conociendo reportes, te das cuenta que ya no es el platillo, ya son luces. Esferas, las denominadas Foo Fighters. Recordemos que Foo Fighters es una palabra compuesta entre francés e inglés. Foo es fuego y Fighters es luchador en inglés. Entonces, claro, los luchadores de fuego. Y ahí los sondas, aliados. Supuestamente que. ¿Cómo? Como sondas que envían las naves mayores. Claro, en la Segunda Guerra Mundial salió mucho reporte que los pilotos decían ver esferas que pensaron que era tecnología alemana y los aliados pensaban que era tecnología enemiga. Entonces, por ahí se pusieron algunas confusiones, pero sí, efectivamente, esferas que volaban. Y claro, digamos, lo que son los términos ufológicos se hablan de sondas. Como que otra nave mayor lanzaría sonda, como nosotros ahora en nuestra actividad los drones, ¿no? Claro. Van a ver el área, sería algo similar. Pero ya estaban las denominadas esferas lumínicas, que irrumpían y todo eso. Yo me recuerdo algo bastante interesante porque obviamente todo esto genera debate, o sea, nosotros estamos hablando acá en la mesa de reporte, pero la idea, yo siempre cuando a veces estoy invadiendo estos espacios, lanzar información equilibrada. Claro. Porque claro, nos podemos ir, que efectivamente hay reportes, eso no se niega, que de apariciones de luces, de apariciones de objetos, por ejemplo, no solamente a nivel del extranjero, sino también a nivel nacional. Recordemos que pasó a las finales de la década del 70, donde Danilo Catalán, un piloto, estaban haciendo ejercicio con otros pilotos ahí, otros aviones, y logran contemplar un objeto negro que se movilizaba de manera errática. Y no lo alcanzaron y el objeto realizaba quiebres y... Bueno, eso es una de las grandes señales que todos tenemos cuando empezamos a ver algo en el cielo, ¿no? Porque decimos, bueno, así no se mueve un avión, ni un globo, ni un dron, ni ninguna cosa. Pero fíjate que es súper interesante lo que dice Felipe, súper interesante porque, claro, en ufología, cuando a uno le consultan o a cualquiera le dicen, ¿cómo puedo saber yo que estoy en presencia de algo de un fenómeno anómalo, de algo extraño? Entonces el ufólogo suelto de cuerpo le decía, no, si está parado, si realiza quiebres en 90 grados, sube, baja y se desplaza a una velocidad increíble, estás en presencia de algo ya considerado dentro del acrónimo de OVNI o de luz aérea anómala. Pero ¿qué pasa hoy en día con los drones? Los drones te hacen los mismos movimientos. Claro. Ahora, ¿cómo podemos saber nosotros cuando estamos en presencia de un dron? Porque te digo, a nosotros, a la agrupación AYOS, nos ha llegado muchos reportes, incluso videos, fotografías de drones. Entonces la persona cree estar en presencia de una luz que se mueve de manera errática, obviamente una confusión bastante grande, y claro, después de un análisis se da por el resultado que es un dron. Ahora,
ese dron, claro, te genera el movimiento. Ahora, ¿cómo sé yo que es un dron? Claro, porque el dron tiene un perímetro determinado, Sí, claro. que se detiene, baja en el punto donde está siendo controlado. Claro. Sí. Ahora, si vemos una luz que se moviliza a gran distancia y se pierden las estrellas, yo creo que ahí ya tenemos que enfocarnos toda nuestra atención y en lo posible, si no tenemos algo a la mano, hoy día tenemos los celulares o alguna cámara, anotar la fecha, la hora, el tipo de movimiento, eso también es muy importante. Claro. Porque el investigador, cuando le llega la información, ya tiene dónde realizar su trabajo, donde puede ya aplicar un método de investigación para saber qué pasó ahí en ese minuto. Claro, a ustedes cuando les llega material, ya sea de fotos o de imágenes a ION, ustedes lo someten a todo este tipo de pruebas Sí. técnicas para ir descartando, Sí, precisamente. sí, siempre se pide la foto anterior y posterior. Me pasó, Claro. me pasó una anécdota. El año 2016 me llegó una foto espectacular de un ovni. Y según el testigo, no testigo, dice que él toma la fotografía, según el ingeniero, o el ingeniero, no sé, y toma una fotografía de unas máquinas retroexcavadoras que estaban ahí en el sector del MOE, y en la parte de arriba, muy pequeña, aparecía un platillo volador. Entonces él nos las envía y dice, ¿sabes qué? Tomé esta fotografía al azar y me di cuenta que aparece algo arriba. Claro, y tú le hacías la ampliación y efectivamente te aparecía un platillo volador. Así con todas las de la ley, así con la cúpula, brillante, muy bonito el platillo volador. Entonces, yo cuando veo la figura del platillo volador, la forma y los colores, dije, este platillo yo lo he visto en alguna parte. Bueno, O sea, siempre el olfato, dije, este yo lo vi. Y comencé a realizar una búsqueda a nivel de internet para buscar ese platillo. Pero en el intertanto yo le pido información extra, es decir, que nos envíe la fotografía anterior y posterior a la del ovni. Entre comillas el ovni, para poder ver si no hay una cámara, no hay una falla en la cámara, en los píxeles y todo eso. Bueno, la persona amablemente me lo envía, las fotografías, y encuentro el platillo volador, po. Y el platillo volador era de un sitio que se llamaba Section 51, sección 51, que era un sitio en YouTube que está dedicado plenamente a producir animaciones digitales con el tema de los ovnis. Ajá. Entonces esta persona, con un programa que se llama el PixArt, ya. porque sí. salió Ya. las propiedades de la fotografía, que eso también es muy importante. Y la otra fotografía no aparecía, pero sí aparecía el software o la herramienta que utilizó para pegar, recortó el platillo y lo pegó. Ya. Ahora, lo curioso tú cuando le hacías una ampliación, porque antiguamente habían fraudes burdos. Claro. Por ejemplo, te aparecía el platillo, la persona lo ponía con por ejemplo, el Photoshop antiguo, no voy a dar marcas, pero otro Sí, sí, programa. sí. Entonces tú cuando le hacías la ampliación te notabas la diferenciación Pixelado. pero brutal del tono de los píxeles. O sea, Claro. estaba pegado ahí. Con Paint. Claro, yo creo que por ahí va, con Paint. No lo quería decir. Y, Mira nomás. claro, y tú ya de partida estaba de cajón que era un fraude. Pero en este caso, el Pixar no te mostraba el borde alterado. Era como Ya. si estaba, efectivamente, era un Lo integraba a la foto. platillo así. Estaba bien hecho, digamos. Súper bien hecho. Entonces, claro, ahí te das cuenta que el desarrollo tecnológico en cuanto a este tipo de aplicaciones es muy alto. Pero teníamos las metapropiedades, los metadatos. Y ahí te aparecía el programa, programilla. Entonces yo le explico, ¿sabes qué? Le mandé todo. Le mandé de dónde sacó el fotograma, todo. El tipo no contestó más. Y así mucho hay fraude. Por ejemplo, del norte. Claro, del norte nos llegaron muchas fotografías de platillos voladores que decían, oye, apareció sobre la maquinaria, estuvo evolucionando algunos 10 segundos, 15 segundos y desapareció. Y esta fotografía me la envió mi jefe. Porque no quiere dar el nombre, porque si lo da, lo echan del trabajo. Claro. Después esa misma fotografía nos llegaba por otra persona, Ya. según otro obrero, que decía, la saqué, pero no quiero mi nombre que salga al aire porque me pueden echar del trabajo. Y después otro correo decía, la misma fotografía, esta fotografía la tomó un familiar que tampoco no quiere perder el trabajo. Entonces, todos, como decía un buen chileno, se pasaban la pelota. Entonces, ¿qué pasó? Que claro, tú decías, y le hacías la consulta, sabiendo que era un montaje, que lanzaban, digamos, cosas al aire y sacaban fotografías. No, estuvo como 10-15 segundos. Pero tú cuando hacías un conteo del
de los metadatos, de la hora, el Omni, entre comillas, estuvo como 3 horas ahí. O sea, 3 horas tratando de lanzar y tomar una buena foto. Claro, algunas personas no saben que todos esos datos quedan registrados, claro, de forma digital. Claro. Ahora, lo veníamos hablando en el auto un rato antes. Programa aparte. Un programa aparte que tuvimos ahí. Sí. Yo recuerdo, me gustaría que nos recordaras también a nosotros en este programa ese relato que ocurrió, que tú lo dijiste en la radio Portales, creo que fue. Sí. Que pasó por allá para Playa Ancha, creo. Sí, en Altamirano. Muy bien, sí. De que hay reportes de estos seres o alguien medio extraño, de gente extraña. Fue bastante curioso porque yo me recuerdo que veníamos de una tocata. Ustedes saben que yo tengo un grupo de música. Y fue en el 90 y tanto que me enteré de eso, en el 2000 aproximadamente. Y me acuerdo que estábamos en el paradero con los equipos y todo, con los atriles de la batería y todo eso. Y se da vuelta un taxi. Eran como las 3 de la mañana y el taxi se da vuelta. ¿Lo llevo? No. Y sabemos que en ese tiempo el taxi había que tener, no estaba el Uber. Estamos hablando casi finales del 90, principios del 2000. No se preocupe. Y pasaba. Entonces dio como 3 vueltas hasta que llegó y dijo, les cobro barato. Lo llevo con el precio de un taxi colectivo. Ya, perfecto, nos subimos. Y este chofer tenía una radio. Entonces mi hermano, Cristian, que en paz descanse, me decía, oye, Guatón, me decía, se están tratando de comunicar los marcianos. Y el chofer me queda mirando así. Oye, sí, escuchaba los ruidos de la radio. Y me dijo, ¿le gusta el tema a usted? Sí, me dijo, ¿le puedo contar algo? Sí, pero se lo cuento ahí arriba cuando llegamos a destino. Me dijo, ya, perfecto. Y nos quedamos conversando. Y él me dice que una noche en el sector de Plaza Sotomayor le tocó trabajar de noche, eran las 3 de la mañana, me dice, y lo hicieron parar unos turistas, dice él, muy suelto cuerpo. Dice, se suben los 3 turistas, dice, eran altos, rubios, el pelo rubio que le llegaba a los hombros, los 3 en la parte de atrás. Y lo curioso es que no solamente la mirada fija hacia adelante, y uno de ellos le dijo, vamos al sector de Playa Torpederas. Ahora, si ustedes se recordarán, en Playa Torpederas en ese minuto no estaba muy iluminado, que digamos, no. Era prácticamente, estaba como... Era como el final de Valparaíso. Claro, estaba bien apartado, estaba como bien... Alejado de la mano de Dios. Exactamente, eso me quitó las palabras ahí de nuestro amigo Jorge. Muy bien ahí. Una bala. Claro. Esa bala. Claro, exactamente. Oye, y... Muy bien. Claro, íbamos a llegar, y él dice que iban a ese sector, y él lo escuchaba hablar, decía, ese idioma, me dijo, yo llevaba turistas, pero no podía saber cuál era. Entonces era entre inglés, alemán, de repente se escuchaba. Medio nórdico quizás. No sé, la cosa que a él le dio miedo. Me dijo, ¿sabes qué? Porque ellos tenían claves. Entonces le mandó la clave a otro colega para que lo siguiera, claro, exactamente, porque como bien digo, ese sector era muy oscuro, no había prácticamente luminarias públicas, y dice que va llegando y los 3 así, fijos así, mirando hacia adelante. Y él totalmente asustado cuando ve que el colega lo pasa. Y se pone en la parte de arriba de la calle que baja a la Playa Torpedera. Entonces él llegó a lo que era una terraza que había antes ahí en Playa Torpedera, una terraza. Entonces le dicen, hasta aquí nomás, pensando que le iban a pagar. Entonces él escucha que abre la puerta, él mira hacia atrás, mira hacia adelante, y cuando va a mirar por el espejo ya no estaban. Entonces él dice que ¿qué pasó acá? O sea, él sintió que se abrió la puerta. Sí, pero no vio cuando se bajaron. Entonces él, ni para dónde se fueron. Claro, no los vio tampoco. Entonces él dice que entre la sorpresa y el miedo, abre la cajuela, saca una linterna y los comienza a buscar en los roqueríos. Comienza a alumbrar y el amigo le hacía cambio de luz arriba para que bajara, y el amigo bajó. ¿Qué te pasó? No, estos tipos se bajaron. ¿Pero cómo? Si yo no vi nadie. No, pero estaban aquí, los traje. Y lo alumbraba, dice nada. Incluso dice, deben estar escondidos en una alcantarilla que había ahí. Entonces él dice que levanta la alcantarilla y nada. O sea, buscó por todos lados y nada. Y ahí quedó el misterio. Y no le pagaron nada. Nada, no le pagaron la carrera, nada. Entonces él dice, no sé a qué me enfrenté, yo los veía normal,
para mí eran turistas, pero eran altos y rubios, dice él. Como siempre se habla de tipología nórdica, claro, y todo eso. Y yo conversé como 2 veces con este caballero y me decía, sí, efectivamente me pasó eso. Porque cabe señalar, incluso lo conversamos muchas veces con Jorge, y también veníamos en el auto haciendo el programa Extra La Noche del Miedo. Yo ya veía que se bajaba del auto el Marcelo y desaparecía. Claro, y lo conversamos, que muchas personas dicen, viví algo, pero a posterior después te van armando una historia. Ah, claro. O sea, le van agregando detalles para hacer más atractiva el relato, más atractivo el relato. Entonces tú te das cuenta de inmediato que no, acá parece que hay algo que no fue tan así. Entonces, o sea, cada vez que te lo contó era exactamente igual. Y lo importante es siempre hacer con una diferencia de tiempo prudente. Entonces, para que la persona realmente la pida, sí, yo viví esto otro. Porque me recordó también un caso, y aquí, bueno, yo siempre menciono, que es una de las etapas, una de las partes más polémicas de ufología, porque estamos hablando de entidades. Porque claro, sí, pueden haber fotos, pueden hacer videos de lucecitas a distancia que se dan. Incluso la persona experimenta situaciones de luces incluso al interior de los hogares. Pero que ya estamos hablando de presencia de entidades. Ahora, ¿de qué origen son las entidades? Claro, de inmediato lo asociamos a la llamativa hipótesis extraterrestre. Porque claro, ¿quién maneja esas cosas? ¿Quién maneja esos objetos? ¿Ah? Entonces, y nuevamente, perdóname, nuevamente llegamos al tema de los visitantes de dormitorio. Exactamente. Entonces, ¿por qué te digo polémico? Claro. Porque claro, porque no sabemos si efectivamente ocurrió así o la persona derechamente está inventando. Uno sin ser psicólogo, bueno, yo siempre menciono que esta temática de la ufología te da para obtener conocimiento no solo de lo que es el tema, sino el tema de la psicología, la sociología, de cómo se ha desarrollado el tema de los ovnis a través de esta era moderna de los ovnis, de cómo algunos sectores, como bien digo, y yo soy reiterativo en esto, te va formando una idea de lo que es el ovni. Por ejemplo, lo hablábamos hace poco, el miedo de ver algo, claro, obviamente el temor a lo desconocido, que se te aparezca algo ahí, o ver un objeto que ha pasado. Entonces, es bastante debatible y polémico. O sea, quizás yo creo que va a pasar mucho tiempo para poder tener herramientas necesarias para saber realmente qué pasó ahí. Porque sabemos que nuestra mente es compleja. La percepción que tenemos también es dificultosa. O sea, nosotros podemos ver una luz a distancia y la asociamos de inmediato con el tema. Claro. Siendo que esa luz a distancia o puede ser un barco, que también lo conversamos, sí, o un avión también que viene de frente al perceptor y te da la idea de que está detenido en el aire. Entonces, el trabajo del investigador, del ufólogo, tiene que ir como salvando muchas etapas. Claro, ahora por ejemplo para no dejar volando este tema del taxista, que me parece así como terrible desde el punto de vista de él. A mí siempre me gusta analizar los puntos de vista. Como buen cineasta me entenderán ustedes que cuando nosotros contamos una historia es muy interesante contar los puntos de vista de las personas. El compañero que lo pasó, el otro taxista, él dice que no vio nada. No vio nada. O sea, como que si este taxista... Se detuvo el auto y no... Como que no hubiese habido personas adentro. Nada. Venía ahí solo, le dijo. No. O sea, no vio nada. Sí, porque estaba arriba. Incluso él, cuando llega ahí, el colega, como lo sobrepasó, estaba arriba y le hacía cambio de luz. Entonces él se quedó más tranquilo. Ya. Claro, y salen y no hay nadie. Y ahí era imposible que se escondieran. Pues pasaron pocos segundos. Fue un pestañeo, sí me dijo, fue un pestañeo y yo quedé mal, me dijo, porque imagínate, nunca había pasado algo así. Yo he tomado turistas, dijo, pero 3 de la mañana en Plaza Sotomayor. Oye, claro. Y ellos le dicen, hasta aquí nomás, aquí como déjeme aquí. ¿No? Le habían dicho cuando se subieron, vamos al sector de Playa Torpedas. Y la lectura que tú sacas ya como investigador. Que por eso te digo, a veces el tiempo te entrega los resultados, o esa sapiencia, o ese dato que falta. Por ejemplo, me ha tocado conversar con personas que dicen estar en contacto con seres de otro mundo, pero tú cuando conversas con ellos te das cuenta de que tienen un problema muy grande a nivel mental.
Entonces uno tiene que ser bastante responsable también. Claro. O sea, no se trata de ser psicólogo, sino tal cual como te digo, tener esa rama del conocimiento bien estudiadas para que en un minuto, sabemos que está, lo mencioné, la carga cultural, está la carencia afectiva, es decir, toman este tema y me ha pasado de personas que de repente me llaman, oye, vi un ovni sobre mi casa, ok, perfecto, ¿y cómo era? Te lo describen, y estereotipos que están dispersos en nuestra cultura ufológica, llamémoslo de esa manera, y después al otro día te siguen mandando mensajes, llamando, y que el ovni está ahí, entonces tú estás viendo que ya hay un problema y ya. Entonces, como te digo, la persona que ingresa a esta temática tiene que como que ir salvando etapas y ser bastante consciente de que hay mucho de mentira, hay mucho de confusión también, y también está el testigo que es sincero, es decir, el testigo vio algo, pero claro, después de un análisis se da cuenta de que se confundió. Entonces, como te digo, hay un poco de todo. Bueno, es que en toda esta área paranormal que se describe mucho como cosas inexplicables, y todo lo que no tiene explicación cae en este borde, ¿no es cierto? Sí. Cae en esta clasificación de como no se puede explicar, ¿verdad? O no se puede entender de buenas a primeras. Claro, es muy fácil inventar, ¿no? Es muy fácil decir, no, yo vi un marciano, vi un ovni, un extraterrestre, o vi un fantasma, ¿no es cierto? Por gusto, por molestar, o por cualquier cosa, claro, por querer hacerse famoso, incluso algunos nos faltan. Siempre hay, pero por eso mismo interesante lo que tú nos cuentas, porque en realidad es como sortear una serie de vallas para poder llegar a alguna verdad, entre comillas, ¿no? Sí, y lo principal es la honestidad del ufólogo, porque sabemos que hay personas que quieren tener más pantalla, claro. Entonces, claro, es súper claro, es una línea muy delgada, entonces, claro, hay ufólogos que son difusores y hay otros que son difusores buenos, otros malos, como en todo ámbito. Pero yo creo que lo importante, si queremos avanzar en esta temática de la ufología, despojarnos de toda esta aura como de la pseudociencia, la protociencia, es tener, digamos, las herramientas necesarias para poder ir avanzando. Sabemos que hay un fenómeno, en mi opinión muy personal, para mí es un abanico de expresiones lumínicas en la cual hay que hincar el diente, como decía un buen chileno. Ahora, quizás una gran parte, una mínima parte, son fenómenos naturales que quizás se hacen visibles bajo ciertas condiciones climáticas. Entonces, de temperatura, sabemos que en la alta atmósfera hay mucha carga eléctrica, electromagnética. Entonces, claro. Se pueden producir fenómenos curiosos. Por ejemplo, yo les hablaba acerca de la Segunda Guerra Mundial. Y ahí vuelvo porque ahí dejé fuera un dato. La Segunda Guerra Mundial, claro, se hablaba de los Foo Fighters, estas sondas y todo eso, pero con el pasar del tiempo salieron muchas voces disidentes, es decir, que no tomaban a pie juntillas que esto fuera algo ajeno a nuestra tierra, digámoslo de esa manera, sino más bien algo explicado. Había un investigador, un ufólogo bastante conocido, Philip Klass, que él falleció en el 2005. Él era director de la revista Evasion Week, y él fue conocido por la denominación de búnker, que significa que él tiraba abajo todos los casos. Pero siempre la crítica contra él era esa, como que era muy negacionista y como que no era muy querido, entre comillas, en el ambiente. Pero yo lo veo de otra manera, yo lo veo del lado más positivo, porque él incluso dijo: quizás las apariciones de esos Foo Fighters no es algo fuera de nuestra tierra, sino más bien algo más terrenal, en el sentido de que puede ser un fenómeno eléctrico, que producto de las tormentas se producen estos fuegos. Por ejemplo, también están los fuegos de San Telmo, que en las puntas de los fierros, cuando hay tormentas, se producen como pequeñas descargas. Y claro, con el pasar del tiempo, tú cuando vas buscando datos, te encuentras con investigaciones científicas. Hay un grupo científico que estuvo en el Perú realizando también investigaciones en la alta atmósfera, y ellos ponen una cámara hacia el lado del avión y se ve que el avión desprende el denominado fuego San Telmo, pero tú ves como una no llamarada, se ve como un halo luminoso, claro,
Y tú, claro, ahora si tú haces la comparación con los Foo Fighters, estamos hablando de esferas lumínicas, pero que no tiene relación con un fenómeno natural. Entonces, claro, el campo está abierto a todas las posibilidades. O bien son sondas, como lo dicen algunos en la jerga ufológica, o bien son fenómenos naturales. Claro. No sabemos. Ahora, hay algún estudio, por ejemplo, yo me recuerdo el año 81, 82, que para mí fueron años prolíficos en Noruega. Ustedes se recordarán el proyecto Hesdalen, donde un grupo universitario de científicos se instalaron en un lugar en el valle de Hesdalen, donde los habitantes, que no eran más de 200, decían estar en presencia de esferas que se movilizaban a gran velocidad. Entonces, incluso se detenían arriba de las casas, cambios de colores muy, muy fuertes. Bueno, ellos instalaron sus cámaras y registraron en fotografía estas luces que aparecían ahí de la nada. Y le hacían cambios de rayos láser y como que le contestaban. Es decir, había algo como, entre comillas, claro, interacción inteligente con eso. Por ahí también algunos físicos dijeron que era carga electromagnética del lugar, que en contacto con el aire se producían estas esferas. Pero lo curioso eran las velocidades que registraban estas apariciones lumínicas. Entonces, como te digo, se generó eso. Ese estudio, que incluso está en la página hesdalen.org, ustedes pueden acceder. Hay cámaras a las 24 horas del día apuntando al valle. Claro, se ven muchas cosas, pero sabemos que hoy en día están los aviones, están los drones, que pueden causar mucha confusión. Entonces, si tú no tienes los pies bien puestos sobre la tierra, te puedes llevar ahí puedes ver un equívoco. Hasta mi amigo Mac. Ahí. Claro, exactamente. Ahora, lo curioso de esto, y quizás muchos no saben, y que está en el libro acá, que lo tengo acá, por favor, cuéntanos acerca del OVNIs desde Chile. Hay una serie de incidentes que ocurrieron en el sur de Chile, en la zona del Baker, donde tuvo por testigos a una familia completa, que era parte de un asentamiento militar, un predio. Tenían su casa, su parcela muy grande. Y ellos, desde el año 95 hasta el año 2001, 2002 aproximadamente, 2003, comenzaron del año 95 a ver luces. Incluso hay un incidente bastante particular que lo habla uno de los testigos. Va con su hija, van a caballo, y a distancia habían 2 luces de la nada. O sea, estamos hablando de la Patagonia. En la oscuridad máxima. Oscuridad máxima, y aparecen 2 luces. No. Entonces la hija se asusta y le dice, bueno, vamos a pasar, tenemos que pasar por ahí, por ese lugar. No te asustes, sigamos como si nada. Entonces oyen pasando y estas luces como que comienzan a acrecentar su luminosidad. Y hay otro incidente bastante particular también, que en una copa de agua aparece una luz que empieza a rodear la esfera de agua. La rodea. Como el tamaño de una pelota de fútbol. Dice que la comienza a rodear, hasta que se pierde en el cielo. Y ellos dicen, pareciera que estuvieran vigilando algo, o sea, como viendo algo, buscando. Y los detalles que entregan se han repetido a través del tiempo. Por ejemplo, en Quintero hay un reporte muy interesante de una persona que sale al patio en el trayecto de la carretera y al cerro ve una luz, pensando que era un cazador, andaba conejeando, y se encuentra con que ese cazador, entre comillas, baja muy rápido. Y cuando se comienza a acercar, ve una esfera que era muy parecida, la descripción que hace él, a una esfera de discoteca. Rayos colores. Claro, pero lo curioso dice que esta luz baja y cuando va avanzando va sorteando los accidentes geográficos. Es decir, los montículos de tierra lo pasa a una cierta altura, después sobrevuela como una especie de lago que había, una especie de poza, pero lo hace igual que un insecto. Él dice, yo estaba viendo como un insecto, pero imagínate una esfera luminosa que se movilizaba igual, que se detenía, que como una libélula, por ejemplo. Claro, exactamente. Entonces ahí un poco también proviene la posibilidad de que sean algo orgánico, algo que haya vivido o esté con nosotros desde hace bastante tiempo, y tal cual como lo mencioné, bajo ciertas condiciones se puede dar, digamos, las apariciones de este tipo de fenómenos. Ahora ya prácticamente no siempre se habla de que son extraterrestres del espacio, sino que pueden incluso ser interdimensionales, ¿cierto? Sí, hay una teoría. Sí, la hipótesis te habla de que sería un fenómeno interdimensional. Es decir, estamos aquí, pero en otro lado ya están sucediendo cosas y bajo ciertas condiciones
pasarían a nuestra realidad prácticamente. Es que lo que pasa es lo que hemos hablado con temas ya más paranormales que ufológicos, cuando lo hablamos en la Ouija, estos como especie de portales que se abren y que hay demonios o entidades en otras dimensiones esperando pasar para acá. Entonces, que son los que atacan, por ejemplo, en las parálisis del sueño y todas esas cosas. claro, hay una cierta similitud en Sí, cuanto mira, a cómo se presenta. hay un escritor franco-americano que se llama Jacques Vallée. Él tiene varios libros a su haber, muy buenos, y él hace un análisis con los duendes y las hadas de épocas antiguas, Ya. con las apariciones de entidades el día de hoy. Y según él hay una cierta relación, porque aparecen de la nada, son luminosos, parecen observar algo, tomando algo y todo eso. Y ese libro se llama Pasaporte a Magoni, Ya. que es como la tierra del más allá de las fantasías, que Los se elementales. aparecen, claro, que se aparecen a cada tanto. Entonces él hace también, lanza esa idea o esa posibilidad que estamos siendo visitados ya desde hace bastante tiempo. Y esto me recuerda, por ejemplo, había un etnólogo soviético llamado Agrest, que él decía, ¿por qué se hacían la pregunta, todas estas construcciones megalíticas, todas estas como marcas de las antiguas culturas? Y él dice que hace más de 30.000 años orbitó nuestro planeta una nave mucho más grande que lanzaba pequeñas naves. Entonces esas pequeñas naves llegaban a nuestra Tierra y eran los dioses que venían en las antiguas culturas. Okay. Entonces ahí se hace como la descripción de que siempre se habla del cielo, incluso en los museos también hay pinturas donde se dibuja como un óvalo luminoso que está iluminando a la Virgen, Claro. y todo eso. Entonces muchos hacen ahí la similitud con las apariciones de eso con lo que está pasando hoy en día. Claro. Oye, pero y es muy interesante este tema desde la perspectiva también de lo que tiene que ver con lo paranormal, desde el punto de vista de que uno no sabe a lo que se enfrenta. Sí, uno desde la inexperiencia, sobre todo, no sabe a lo que se está enfrentando cuando ve una aparición, un ente o un extraterrestre, un ovni, cualquier cosa. Claro. En tu opinión, con todo lo que tú has investigado y qué sé yo, ¿cómo reaccionamos nosotros si estamos frente a un fenómeno como este? Por ejemplo, con Evita nosotros hemos hablado de lo que hacer en caso de que la ouija, que el demonio, que el no sé. Pero en este caso, por ejemplo, por eso yo te preguntaba al principio, ¿qué intenciones tienen esto? Esto no se sabe. No se sabe. ¿Qué se hacer sabe. si yo estoy o creo que estoy viendo un ser extraño como el que vieron nuestros amigos o como los reportes que han habido? Porque las luces en el cielo dan como para todo, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo veo, por ejemplo, que yo me pongo en el caso de los que lo han vivido y digo, yo veo una cuestión ahí arriba en el cielo y digo, bueno, puede ser cualquier cosa. Pero cuando ya estoy viendo un ser, digamos, ¿no? Inexplicable como estos gigantes o de otro tipo, ¿qué hacer en ese sentido? ¿Cómo reaccionar? Es que mira, podemos hablar de nuestras posiciones muy cómodas. Ajá, claro. Muy, muy tranquilos. Y podemos enarbolar la bandera de la quietud, de la paz, que ellos vienen en son de generar buenas intenciones. De conciencia. Podemos hablar de Claro. todo, pero yo creo que hay que estar en el lugar. O sea, como le pasó a la chica que contaba recién, que se quedó paralizada. No sabemos si es por efecto del ente o del por el miedo. Claro, entonces no sabemos cómo vamos a reaccionar, porque claro, yo te puedo decir, me gustaría tener un contacto para saber más allá qué pasa Hablarle. con esa parte del fenómeno, porque te digo, para mí es un abanico amplio. ¿Qué pasa con ese fenómeno? Yo te puedo decir, sí, me gustaría, pero hay que estar en el momento, o sea, no sé qué reacción voy a tener. Ahora, claro, la reacción humana es salir arrancando o evadir todo eso. Claro. Buscarle la explicación lógica también. Claro, porque si uno está ahí, como te comentaba, perdón, esta chica decía que pensaba que estaba soñando. Claro, porque he estado en medio de la noche en la habitación
es lo más lógico O sea, pensar. yo creo que es la explicación que se dio ella misma más lógica, hasta que el marido le dice, Porque ¿por qué me nombraste? Me estaba jugando Claro. una broma, dice. Porque si tú te das cuenta en el caso de evidencias con Bati y Agus, ellos, este ente que ven, lo ven en la carretera, se les cruza, ¿no es cierto? Medía como 5 metros. Claro, muy, muy alto, flacuchento. Y lo que me llamó la atención a mí del relato de ellos, además del hecho de que estuvieron como 5 minutos callados, haciéndose un poquito los lesos, ¿no es cierto? Claro, sí pasa. Después de verlo. Y cuando llega el momento de comentarlo, ambos vieron lo mismo, ¿ya? Y empiezan a describir lo mismo. Y además, a mí me llama mucho la atención el hecho de que ambos coinciden en que este ente los miró. Se les cruzó por la carretera y los miró, pero no en un acto amenazante ni nada de eso, sino era por lo que describían ellos, era como que los miró así como diciendo, oh, me vieron. me cacharon, ¿no es cierto? Claro. Una cosa así. Entonces, ante eso te lo pregunto porque pareciera ser muy como es un ser, digamos, no estamos hablando, no es un fantasma, no es un espíritu, no es un demonio. Podría quizás ser, pero esta forma que tiene, este hecho de estar en un lugar que es como en medio de la nada, ¿verdad? Porque es en medio de la ruta, y además esta suerte de ups, me vieron, ¿no es cierto? Siempre pareciera ser, o sea, no sé, yo me imagino si yo agarro un traje espacial y me voy a una expedición a Marte, ¿no es cierto? Yo no sé si quiero que me vean o no los marcianos, porque yo no sé cómo van a reaccionar, pero principalmente eso, o sea, este tipo de avistamiento de seres, ¿a ti te parece que es atribuible al fenómeno OVNI? Yo creo que hay que separar ahí, ¿eh? Yo creo que entramos ahí un tema de la criptozoología. Ya. Digamos, todas estas especies que no están catalogadas por la ciencia tradicional y todo eso. Claro, por ejemplo, en el norte se hablaba de que pasaron unos dinosaurios corriendo por enfrente. Claro. Después se dijo que eran unos avestruz, unos ñandú, que se escaparon no sé de dónde. Pero yo creo que hay que saber bien. Por ejemplo, claro, nosotros podemos relacionar eso con el fenómeno OVNI. No lo sabemos, o sea, no sabemos qué es lo que hay detrás de esto. Porque, como bien digo, no hay expresiones por un lado, expresiones por otro. Hablamos de las apariciones, digamos, de entidades al interior de una casa, pero no solamente entidades, sino también esferas lumínicas que se pasean enfrente del testigo, haciendo sus labores comunes y corrientes en la casa, o viendo televisión, y se cruza una esfera que parece un cometa con una colita muy pequeña y se introduce en la pared. Entonces, es como para... por eso te digo, yo creo que es la gran interrogante. Yo creo que el tema OVNI es un enigma pendiente, pero de gran envergadura. Grande, sí. Porque nosotros, humanizamos. Es decir, sí, pues todo lo llevamos a nuestra experiencia. Claro, hablamos de seres dependiendo de nuestra formación cultural. Incluso ángeles o la Virgen. Dependiendo de la creencia, claro. Hoy día sabemos que muchas personas están totalmente decepcionadas de lo que es las religiones tradicionales. Claro. Sí, claro. Entonces, se van a vigilia y cambian el platillo volador por la cruz, o los seres extraterrestres por Dios y todo eso. Entonces, hay un montón de cosas que hay que tener en cuenta. O sea, sería muy irresponsable de mi parte decir sí, efectivamente hay seres detrás de este fenómeno. Porque no lo sabemos. O sea, nadie tiene... Claro, de que han habido situaciones de apariciones, sí, se dan los reportes, pero no hay una prueba contundente. O sea, al día de hoy no hay nada todavía. No hay nada que te dijera, sí, efectivamente estamos siendo visitados, a mí se me apareció un ser, tengo esto. Porque, mira, la ciencia trabaja de esa manera. O sea, tenemos que trabajar con algo. Por ahí se habla de la aplicación del método científico en el estudio del tema de los ovnis. No se puede, solamente se trabaja a nivel teórico, porque no tenemos algo con que trabajar en el laboratorio. Claro. Sujeto de prueba. Claro, pero sí también tenemos los experimentos mentales, estos racionamientos hipotéticos, que habla muy bien la filosofía de Sillón también, que podemos exponer ideas, claro, obviamente de un marco que sea bastante consensuado, que sea hipótesis
racionales, digamos, más bien que vayan acorde a lo que estamos investigando, lo que queremos avanzar un poco en el conocimiento. Porque claro, yo te puedo hablar de un platillo volador, pero no tenemos nada, o sea, Claro. salvo yo les mencioné... Un caso ya- Roswell real no hay. Claro, por ejemplo, yo les puedo hacer la salvedad con los reportes aeronáuticos, donde sí derechamente, por ejemplo, el 77, Hernán Gabrieli, un piloto, expiloto de la Fuerza Aérea en el norte de Antofagasta, estaba realizando su vuelo de instrucción y en el radar le aparece una traza muy grande, que él la dimensiona como 15 buques de guerra alineados. Imagínate, Kilómetros. Wow. kilométrico. Entonces dice, una falla en el radar, entonces le pide información a tierra. Y de tierra le contestan, sí, efectivamente tenemos la misma traza. Entonces ya no era una falla. Entonces, en ese momento, él cuando mira a su lado, ve una especie de objeto al interior de como una neblina. Y ve derechamente un objeto. Ya. Incluso se le marca en el radar. O sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿quién está al interior de eso? Claro, porque las películas y nuestro conocimiento acerca de todo esto nos da la idea de que hay seres, digamos, manejando De otros eso, planetas, claro. de otros planetas y todo eso, los mismos seres interdimensionales, pero no tenemos una prueba que sí, aquí está el ser, toma, te lo presento y todo eso. O O sea, sea, ¿viste no, lo- de partida no hay una nave hecha por el humano que sea tan gigante y que vuele de forma perfecta. Claro, y generó un movimiento errático que ahora no integrado y se desplaza hacia el horizonte. Por ejemplo, hay un caso también, el año 56, en Isla Roberts. Claro. En Isla Roberts, donde un grupo de científicos, los científicos iban a hacer su trabajo. Iban a hacer mediciones de temperatura, de la geografía del lugar, todo, clima, todo. Iban súper bien equipados. Cuando uno de ellos sale y logra contemplar no un objeto, sino dos objetos que estaban en forma vertical, situados en el cielo. O sea, imagínate la sorpresa de ellos. Es que algo antinatural. Pues no... Entonces ese científico Claro. llama al otro pensando que es visiones y el otro le confirma que efectivamente habían dos objetos ahí. Y que lo quiera. Lo registraron. Ellos con los equipos se acordaron, uno mirólo con binocular y los veían plateados de color violeta, no le veía ventanillas, nada por el estilo, y uno de ellos tiene la idea de hacer una especie como de señal al objeto, una especie como de espejo, que da sobre uno de estos objetos, y el objeto como que baja, como que se acerca un poco. ¿Y qué pasó ahí? Que el otro objeto realiza un movimiento y cuando realiza un movimiento cambia de color. Wow. Y ese avistamiento duró 36 horas. No Tanto. puedo creer. 36 horas. Incluso este grupo científico, cuando ya, te digo, estaban sobrepasados, o sea, los tenían que ir a buscar. Estamos hablando del año 56, olvídate. ¿No? Y, comunicación satelital, nada. Nada. Cero internet, obviamente. Para ponerlo ahí en contexto, en la situación. Y ellos salen, y ellos como que se esconden detrás de una roca, y los objetos que, según la descripción que hacen ellos, los objetos como que se mueven, como que lo están mirándose. ¿Cómo lo están buscando? Ellos tienen la sensación de que, claro, como Lo que seguía. no perderlo de vista. Y después se nubló y el objeto estaban ahí de nuevo. En la nada habían dos objetos. Ahora, ¿qué pasaría? Y aquí especulamos. ¿Qué pasaría si esos objetos aparecen en una gran capital de algún país? Ah, claro. Que, O sea, No, psicosis colectiva. exactamente, pero tenemos los reportes de los científicos. O sea, claro, sabemos que la ciencia, yo lo mencioné, se rige por estamentos establecidos. Sí, La claro. rigurosidad, o sea, no podemos llegar y hablar cosas. Pensamiento racional, por lo demás. Claro, entonces, claro, ellos, por eso uno llama al otro, estoy viendo visiones, pero vieron esos objetos. Y les marcaba, ellos tenían una especie también de medidor y les marcaba energía que estaban lanzando esos dos objetos, que estaban de forma vertical. Pero que nadie más los vio, por lo demás. Solamente ellos, el grupo de científicos. Lamentablemente, con el pasar del tiempo, creo que uno dio una entrevista a un diario local de acá, de la quinta región. Nosotros lo íbamos a entrevistar, pero lamentablemente falleció. Se le dio una terrible enfermedad, lamentablemente. Entonces quedamos que esa gana porque conversaron con la familia y ellos decían, sí, tenían muchas ganas de poder conversar lo que habían vivido.
O sea, nunca lo olvidaron. Ya. O sea, Estuvo presente siempre. un avistamiento notable. Y eso en paralelo a lo que le contaba yo de este avión en Inglaterra que salió a interceptar este objeto y estaba jugando con ellos. Ahora, Marcelo, ¿cómo está Chile en comparación con el resto de países? Porque siempre se destaca que Chile es como muy abierto a nivel Estado o estamento de seguridad. ¿Es muy abierto o no a hablar de este tema, a reconocerlo, que han pasado cosas, los pilotos ven cosas? Sí, mira, bueno, sí, tú, muy buena pregunta porque siempre estamos acostumbrados a hablar del extranjero. Claro. Sí, yo creo que del 100%, el 95% hablamos de Estados Unidos, Claro. de Inglaterra, Noruega, etcétera. Pero, ¿qué pasa con Chile? Ujú. Chile tiene un historial muy bonito en ufología. Por ejemplo, a mediados de la década del 60 se produjo una oleada, el año 65, donde muchas personas dijeron ver objetos que descendían, que volaban al lado de los aviones. Y acá en Chile, el año 68, se realizó una comisión con la finalidad de poder recopilar todos los reportes a nivel nacional. Ya. Es ahí que se creó una comisión, Napoleón Bravo que se llamaba, en la Oficina Meteorológica de Chile. Una comisión donde habían científicos, escritores, incluso le hicimos un homenaje hace poco a Pablo Petrovich, que también fue uno de los grandes precursores de la investigación ufológica en Chile, uno de los grandes pilares a mi entender. Ujú. Y bueno, ellos realizaron un comité y la finalidad era lanzaron varios informativos a todos los aeródromos a nivel nacional, con la idea de que si ven algo extraño lo pudieran registrar y hacer conocido ese reporte. Y estamos hablando del año 68, imagínate. Entonces ya había una avanzada en Chile, a la par, bueno, habían terminado casi todos los proyectos en Estados Unidos, estaba el proyecto Condom en el año 66, Claro. pero en Chile estábamos viviendo algo muy bueno, o sea, imagínate, recopilar diversos incidentes, se ha recopilado del sur de Chile, del norte, Claro. por ejemplo, en el norte hay la aparición de un objeto, igual que en Punta Arenas, el año 99 aproximadamente. Damos un salto en el tiempo donde muchas personas ven un objeto gigantesco que pasa por sobre ellos, y no solamente ellos fueron testigos, los pasajeros, porque vieron un objeto que venía lanzando como una llamarada. Ya. Entonces ellos se asustaron porque estaban esperando el vuelo, que venían unos familiares. Entonces ellos con mucho miedo pensaron que el avión venía siniestrado, Se venía quemando. se venía quemando. Pero ellos se ponen muy nerviosos y cuando se va acercando ya ven un objeto de dimensiones colosales y que pasa por sobre el aeropuerto y se pierde en el mar, y también testigos de la personal de la torre de control. No. En ese sentido, Chile no ha tenido como una política de ocultamiento. No, ocultamiento no. No hay un Incluso, área 51 aquí. no, fíjate, hace tiempo tuvimos una conversación con un fotógrafo internacional, Richard se llamaba, y esta persona me conoció por el programa UCB Televisión, Ujú. te estoy hablando del año 2008, donde hablamos del tema OVNI. Entonces él salía mi nombre, mi correo abajo y se contactó. Entonces, quiero esta nueva reunión, y él hablaba inglés, pues, casi nada de español. Ya. Bueno, y hablamos, y él le llamaba bastante la atención de cómo acá en Chile se hablaba abiertamente del tema OVNI. Una maravilla. Porque me dijo, yo estaba en Estados Unidos y ahí como que nadie habla nada, en Inglaterra, Alemania, que recorrió todo el mundo sacando fotografías. Pero acá en Chile me dijo, en televisión dan noticias, he visto de las imágenes de todo, hasta se enteró del comité en ese tiempo, el CFA, que yo también colaboré un tiempo con el CFA. Recordamos que el CFA era el Comité de Estudios de Fenómenos Aéreos Anómalos, que era dependiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Yo estuve el año 2012-13 hasta el 2016 Ya no aproximadamente. existe. Hoy día bajó, a mi entender, un poco la categoría. Ya. Ya no es como antes, se hacían reuniones, yo participé de algunas, colaboraba también en los análisis. Ahora está la sección, que ya no está a cargo de la dirección de la DGAC, sino más bien del Museo Aeronáutico. Ok. Entonces ya como que no tiene esa fuerza. Claro, que perdió tenía, la categoría. Claro. Y es penoso porque contar con un comité así en Chile es un lujo. Sí. Lamentablemente hubieron problemas las directrices que no tuvieron un buen fin. Yo recuerdo haber visto una imagen de hace no mucho tiempo, grabada por un helicóptero de la Armada, creo, Sí, que mostraba el desplazamiento de un objeto y lo mostraban como en infrarrojo, después lo mostraban con distintas capas de video, y esa la mostraron abiertamente en las noticias, recuerdo,
no sé hace cuántos años, pero hace poco. Eso fue el 2014. Ya. En Y que de hecho noviembre las del imágenes dieron 2014. vuelta al mundo precisamente. Dieron vuelta al mundo. A mi entender, hay una falencia en la investigación y también en la difusión. Ya. Yo tuve varios ahí discusiones con su director en ese tiempo, Ricardo Bermúdez, porque claro, me hicieron llegar en privado, en ese tiempo en privado, top secret, la grabación del helicóptero. Eso fue a principios de 2015, en enero, febrero, por ahí. Y bueno, yo cuando lo vi le dije, aquí no tiene ninguna relación con un fenómeno aeronómalo. Ah, no, ya. Para mí es un avión lanzando una estela de condensación. Okay. Porque fue videograbado hacia el norte de la región de Valparaíso. Ya. Sí. Es un helicóptero que realiza Vigilancia. costera. Entonces hacia el norte de Valparaíso se encontraron con esta traza. Que tienen, perdón, estos helicópteros tienen estas cámaras que son como Lo vieron térmicas. a través, claro, lo vieron a través de las cámaras térmicas, vieron esto que apareció en pantalla. No lo vieron así de manera visual. Entonces le llamó la atención este punto que se iba desplazando y luego lanza como una pluma, que en la imagen se ve como algo negro. Claro. Entonces yo por el desplazamiento, por el lanzamiento de esa pluma negra, yo dije, aquí no tiene relación con algo extraño. Para mí es un avión. Se lo hice saber a su director en ese minuto y no le gustó para nada la explicación. Y yo le mencioné, para mí no tiene ninguna relación. Pero envíenme todos los datos. No me enviaron nada. O sea, me enviaron un pantallazo de una imagen Google Earth de la región y nada, ni siquiera los registros en radar que supuestamente dijeron que había. Nada, o sea... Entonces lanzaron solamente lo mínimo. Claro, porque yo había dicho que había sido un avión. Entonces me decían, pero ¿cómo hacer un avión si el personal de Armada no se puede equivocar? Bueno. Pero para mí eso no tiene relación con algo extraño. Pues se supone que el comité es para eso, para descartar Pero ahí, por eso les menciono, hay un problema en la difusión. Okay. Se lanzó, pero de una... O sea, no hubo una metodología bien aplicada de análisis. Claro. Llegó y se lanzó. Entonces, opinión pública más que... Claro, entonces cuando se lanzó, como algunas personas sabían que era yo analista de imágenes, me hacían la consulta. Oye, el comité y tú no estás nombrado. Yo anteriormente había tenido también discusiones con el comité, con la base del bosque, un caso donde pasaba una cuadrilla de aviones F-16 y aparecía una nave, según algunos. Yo le dije, no, es un insecto. Entonces, pero ¿cómo un pelagato como yo va a decir que es un insecto ante un panel, entre comillas, científico? Y bueno, hasta que en una reunión, uno de los astrónomos que dijo que esto volaba a 10.000 kilómetros por hora. Entonces, claro, eso sale a la luz pública. Entonces, claro, viniendo de un panel científico, no hay la que credibilidad, discutir. claro. Entonces, pero cuando estábamos en reunión, yo llevé todos los análisis de la base aérea del bosque, no la del avión, y me dice... Le explico todo de por qué. Me dije, pero ¿por qué se salió registrado entre dos celulares? ¿Salió el mismo objeto? No salió el mismo objeto, le dije. Si yo me instalo acá con un celular y estoy acá, pueden aparecer insectos, se pueden cruzar. Entonces, pero los insectos no brillan. Sí brillan. Lo que pasa es que las alas reflejan la luz del sol y te parece que te abre una luz y que justo queda registrado. Sí, que es correcto eso, sí. Y bueno, estábamos en la reunión, estábamos en la mesa y con el PowerPoint explicando cómo sucede esto, el insecto. Y yo hice varias pruebas. Incluso llevé fotogramas y videos donde brillaban los insectos. Incluso logré sacar una imagen muy similar al ovni de la base aérea del bosque el año 2010. Entonces ahí está la comparación. O sea, para mí es un insecto. Ya se había vertido todo lo que era algo anómalo. Claro. Digamos, en los medios de comunicación. Y bueno, y levanta la mano el astrónomo y dice, bueno, pido la palabra, adelante. Concuerdo con el señor Marcelo Moya de que para mí es un insecto. O sea, no vuela a 10.000 kilómetros por hora, como dije, porque claro, porque el insecto donde vuela muy cercano al foco de la cámara, claro, está cerca de la cámara, digamos, no cerca de los aviones. un paso muy rápido. Claro. Entonces él se desdijo, no, para mí concuerdo plenamente que es un insecto. Pero bien por eso, porque yo entiendo que para eso es un comité. Claro, no para validar todo lo que llega, digamos. Bueno, que por eso vuelvo a insistir con esto. Hay una falta de metodología de investigación ahí también de difusión. Ni un criterio, claro. Claro, bastante grande en ese tiempo. Pero como les digo, y volviendo al tema del avión, recorrió prácticamente todo el mundo. Sí, hay un análisis de un informe Omega,
si la memoria no me falla, ahí después le podemos poner si no es así. Sí, claro. Donde hay varios investigadores, hay uno en especial, que se me da el nombre en este minuto, ya me voy a acordar, que yo tuve contacto con él, y él me dice que efectivamente es un avión. O sea, ahora, la diferencia del informe que lancé en ese minuto era que para él no era una estela de condensación, Ya. sino era una dumping waters, es decir, que los aviones cuando están realizando algún vuelo, tienen alguna emergencia, botan agua o derechamente combustible. Porque sabemos que el Para eliminar peligro, peso, claro, porque en el trayecto van eliminando combustible y el peso se va liberando, exactamente. Entonces el peligro es más grande en aterrizar con todo ese peso, y claro, y piden autorización, no es que llegan y lancen el combustible o el líquido en el aire. Claro, a lo Ellos, loco. en una zona determinada, piden permiso, y la torre de control que está a cargo o de la zona, el centro de control de área, lo dice sí, lo puede hacer. ¿Y el por qué? ¿No? Que una emergencia, porque tenemos que volver al aeropuerto, entonces lanzan el agua y vuelven, o el combustible. Pero muchos dirán, ¿pero cómo? Si se pierde plata con el combustible. Pero estamos hablando de vidas. Claro, pues. Estamos hablando de vidas. Entonces, claro. Exactamente. Y muchos decían, ¿pero dónde está ese informe? Claro, la evidencia. Es ahí la interrogante. Oye, Marcelo, y para ir cerrando, volviendo un poco también a lo que son los ovnis desde Chile, también de acá en nuestra región tenemos casos. Hay un video que tú tienes, ¿no es cierto? Sí. Que lo vamos a pasar a revisar, ¿no es cierto? Haciendo con algo de contexto, esto sucede en una playa. Época de pandemia. En época de pandemia, en una playa acá en Viña, ¿no? Acapulco, en la playa de Acapulco. Eso. Revisemos el video. Sí, lo estamos viendo. Sí, estamos viendo. Bueno, hay dos personas que están con el hijo, están viendo, y de improviso le llama la atención a la luz que aparece entre las nubes. Hay algo. Claro. Entonces uno de ellos dice, no, un dron no puede ser, no, los drones no tienen luces. Pero bueno, si tienen luces. Tienen luces, ojo, también generan ahí las productoras que tienen grandes equipos, pueden darse el lujo de tenerlo con unos focos potentes. Pero bueno, yo traje a colación este video porque para mí es un caso abierto todavía. Claro, puede estar la posibilidad de un dron, ¿por qué no? Pero el movimiento que genera y después se desaparece entre el nube y no aparece más. Bueno, ahí estamos viendo la ampliación también, donde aparece, ahí le hago el acercamiento y se ve esta luz que aparece en pleno día. Muy rápido. A plena luz día, y le llamó la atención. Por suerte estaban videograbando esto y son de los pocos registros que uno dice, a ver, aquí podemos hincar el diente y ver que efectivamente hay algo medio inexplicable. Claro, entre comillas, sí. Es interesante el video. Eso sí podríamos decir que es un ovni. Cuando decimos que es un ovni, no nos estamos refiriendo a una nave espacial ni es un objeto. Claro, ahora, perdón, la diferencia ahora que, claro, ovni significa objeto volador y nosotros estamos viendo luces. Claro. O sea, pues de ahí también viene la descripción de fenómeno aéreo anómalo, no identificado. O sea, el término es mucho más amplio. El término va mutando también, como hablamos recién. Sí, yo me recuerdo que el acrónimo OVNI fue instaurado el año 51 con el UFO. Claro, en el proyecto Blue Book, Edward Ruppel, que era uno de sus directores, dice esto es un OVNI, un objeto volador no identificado. Claro, y ahí viene el UFO, Unidentified Flying Objects. Luego, y muchos se molestan, ojo, porque ahora está el término UAP. Sí, como que no pegó mucho. Unidentified Aerial Phenomena. Claro. Unidentified Aerial Phenomena. Fenómeno aéreo no identificado. Claro. Entonces muchos siguen llamándole OVNI. Bueno, OVNI de Chile sabemos que la palabra ya está instalada ya acá. Sí, ya, claro, más que la semántica propia de... Sí, claro, porque es más llamativa también. Claro, y los OVNIs también. Sí, ese también es un temazo que Chile tiene mucho que decir. Ojo. Acá 4.000 kilómetros de sí, de todas maneras. Por ejemplo, en el libro también le hacemos un homenaje, porque yo les hablé de Edward Ruppel, le hablé, por ejemplo, de Edward Condon, personaje emblemático de lo que fue la investigación y difusión en Estados Unidos en los 50, en los 60. Y en Chile, claro, pasaba lo del comité, Napoleón Bravo, el año 68, pero el año 65 también el general, el ex comandante en jefe de la Armada, fallecido también, Jorge Martínez Buch, él habló así de manera abierta las situaciones que vivieron con los buques de guerra. O sea, aparecían objetos debajo del agua, ellos estaban en ejercicios,
y aparecían objetos que volaban, que se trasladaban bajo el agua sobre los 80, 90 kilómetros por hora. O sea, tecnología para ese tiempo no había, menos la resistencia, estamos hablando ya en términos físicos, la resistencia del agua, para que ese objeto se trasladara a esa velocidad. Entonces fue tal una vez el punto que él comentaba, que lanzaban cargas de profundidad. Claro. Porque estaba eso ahí. O sea, claro, en un minuto ellos tenían una especie de informe, un protocolo. Por ejemplo, cuando iban a una zona a hacer ejercicio, decían, ya, vamos a hacer mediciones de la temperatura del agua, de los cardúmenes. O sea, llevaban registro de todo. En un minuto pensaron que era un submarino enemigo, claro, nuclear, lo más lógico. en ese tiempo, claro, soviética en ese tiempo. O sea, tenemos que tener en cuenta también que la Armada ejerce la protección del territorio nacional. Mantener la soberanía, exactamente. Entonces cualquier vehículo no reportado, porque cuando se hacen ejercicios tiende a haber una coordinación entre países, ¿cierto? Supuestamente, porque no va... En este caso con el continente. Claro. Ahí se produce una triangulación, es decir, vamos a estar en tal zona, y bueno, no hay nada digamos, en pero si riesgo. Pero si alguien no se identifica y parece ser hostil, claro, es sí, la Armada. Bueno, le pidieron información en inglés y español, identifíquese. No obtuvieron respuesta y esto seguía al lado. Carga a profundidad. Claro. Dice que era algo metálico y le lanzaron carga a profundidad y el objeto se trasladó a una velocidad increíble, claro, y se pierde del radar también. Te digo, el tema de los ovnis para mí es fascinante, porque claro, estamos acostumbrados a hablar lo que decíamos del ovni, el objeto volador en el aire. Sí, efectivamente hay reportes muy interesantes, pero ¿qué pasa con el fondo del océano? O sea, estamos hablando de profundidades sobre los 8.000 metros. Claro. Digamos, unas zonas abisales increíbles, y que parezcan de improviso este tipo de objetos, por ahí se le llaman objetos no indimensionales, tiene otro, transmedia. Es decir, que están en el agua, pero tienen la facultad de poder volar. Sí. Hay un caso también que se describe acá en nuestro libro, Omni de Chile. Aprovecho a mandarle un gran saludo a mis grandes amigos coautores, Rodrigo Bravo y Rodrigo Fonsalía, donde hacemos hincapié también en un incidente que pasó con unos guardias militares. Esto fue en Calderillas, Copiapó. Ellos estaban en la noche y ven aparecer una luminosidad bajo el agua. Y de improviso esto emerge, se quedan unos segundos enfrente de ellos y uno de ellos lo describe como una mitad de una pelota azul con estos pentágonos luminosos. Y se desplaza y se pierde, digamos, entre las nubes, estaba medio nublado. Y él cuando estaba mirando esto dice que su al lado siente un disparo. No. Y el compañero sale corriendo. Eran como las 2 de la mañana, ellos tenían que entregar la guardia a las 4 de la mañana. Y dice que él ve la hora, 4 de la mañana, y se devuelve mira a su compañero arrancando. Entonces va muy campante, va llegando a su punto ahí del regimiento donde tiene que entregar la guardia y ve que había un alboroto más o menos. ¿Y tú dónde estabas? No, vengo a entregar la guardia. No son las 4, son las 6 de la mañana. Missing time. O sea, había cambiado la hora del reloj de todo. Él no se acordaba de nada. Y le dije, mira a tu compañero, ¿qué le pasó? El compañero estaba con terciana, estaba con un ataque nervioso total. En shock, sirviéndole porque vieron algo. ¿Qué vieron? No, vimos un objeto. Ya le dijo. Que esto no se sepa porque aquí suceden cosas, pero es mejor que lo mantengamos. Era habitual. Exactamente. Y se da. Yo he escuchado por ahí que ahora a todo esto me he enterado de situaciones a nivel de la Armada por vías no oficiales. Sí, por supuesto. O sea, nadie va a venir a decir, oiga, ¿sabe qué? Soy el teniente tanto, el comandante, salvo lo que hizo Jorge Martínez Buch, que para nosotros fue un valiente. Que te diga, sí, aquí tenemos un incidente, pero siempre por otras vías uno se va enterando de situaciones y tú cuando le haces un seguimiento te das cuenta que efectivamente algo pasó. Y hay un incidente que ocurrió en el 2015, es el último que sé, de una aparición de una luz acá también enfrente aquí de la zona central. Algo que, según me dijeron, ya terminando su periodo militar, lo hará conocer, o sea, abierto. Ahí vamos a esperar. Sí. Vamos a tener la primicia seguramente de algún momento. En unos años más. Así que interesante todo lo que pasa con el tema de los ovnis y los OSNIs también.
Perfecto. Bueno, para cerrar, Marcelo, esta obra, ¿dónde la encontramos? Bueno, esta obra está a través de editorialdigital.cl. ¿Ya está? Sí, o bien se comunican con nosotros. Ahí vamos a estar dando los datos. Sí. Estamos dando los datos de OVNIs desde Chile. Sí, OVNIs desde Chile. Acá no tengo una portada color que lo diseñé, muy bonito. Eso portada es. diseñada. El fondo también es un caso que ocurrió el 2012 en septiembre. El caso AGA, el caso de la Academia de Guerra Aérea, donde aparecieron luces enfrente de unos 6 personal del recinto. Y también una aparición de un objeto ahí. No, tienen que leer el libro. Es un caso muy... Ahí hay harto tela para cortar. Exactamente. Bueno, oye, ¿qué programazo? Yo tenía ganas de que viniera Marcelo hace rato, como lo dijimos. Parece que vamos a repetir esto, ¿no? Sí, obvio que sí. De todas maneras, ¿no? Yo vengo. Excelente, encantado. Ya. Tenemos Marcelo para rato. Sí. Notable. Y vamos a instalar una cámara con micrófono en el auto, porque también hay el lado B. Exactamente, eso fue el lado B. Eso exactamente. Yo agradecido por ustedes, chiquillos, por la invitación. Gracias, Marcelo. Muy buen programa, muy buena puesta en escena. Yo los felicito. Muy bien. Todo muy bonito, muy bueno, y también el afecto que se tiene por todo esto, y ustedes lo que están haciendo es muy valorable. Así que mis felicitaciones. Gracias, Marcelo. Muy agradecido. Digno invitado para término de temporada, ¿no? No podíamos terminar de mejor manera, pues ¿qué tal? ¿Qué mejor que con aquí la eminencia, ¿no es cierto?, de este seguidor, tema. Me gusta el tema, me gusta. No seamos honestos, no seamos modestos, sí, claro. Es así la cosa. No, pero de verdad, para nosotros un honor, Marcelo, haberte tenido acá en la noche del miedo. Espero que hayamos logrado asustarlo un poquito, igual como ustedes saben, la invitación siempre es asustarse un ratito con nosotros, y yo estoy seguro que aquí lo logramos, y tenemos más, así que, como decimos, lo vamos a dejar ahí. En cualquier minuto lo repetimos para seguirnos asustando, porque hay casos, hay reportes, hay de todo. Así que, y si a ustedes también les pasó algo como esto, cuéntenos ahí en los comentarios. No se olviden, compartan, suscríbanse, recomiéndennos, y sigamos aumentando esta comunidad que tenemos, Marcelo, ¿no es cierto?, con nuestros amigos de La Noche del Miedo. Así que nos despedimos ahora, Marcelo. Muchísimas gracias por haber estado en este programa. Gracias, Marcelo. Jorge, también muchas gracias por, como siempre, ¿no es cierto?, estar aquí estoico frente a nuestro público. Y vamos a ver pronto, por favor, volvamos pronto, porque... Sí. Nosotros vamos a tener un receso pequeño, a propósito también de que, como ustedes saben, estamos en este set de transición, así que estamos creando nuestro nuevo look. Yo me comprometo a traer algunos audios a nivel pero qué notable, maravilloso, aeronáutica, donde se habla derechamente de apariciones de objetos. No, muy interesante. Es para ponerle oreja ahí, con la luz apagada ahí. Eso, notable. Ahí lo vamos a esperar, eso, ¿eh? Vamos a esperar. Así que, bueno, una vez más, agradecido, Marcelo. Gracias. Nosotros hacemos un pequeño receso cerrando esta temporada 3. Se viene la 4 con todo, ¿no? Así Jorge? es. Así que muchas gracias por como siempre, estar ahí. A los muchachos que están en el chat ahora, en la emisión de estreno. Los vamos a extrañar, pero no por mucho tiempo. No por mucho, así que un pequeño descanso, nada más, una cosa poca. Y los dejamos invitados entonces para comenzar nuevamente esta 4ª temporada que se viene con todo en La Noche del Miedo.